Buenos días para todos. Recordemos los temas que comenzamos en la clase pasada, que fue la parte teórica de estadística. Entonces, recordemos que comenzamos con qué es la estadística como ciencia, para qué sirve la estadística, y luego vimos dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿sí? Entonces vamos a recordar un poquito. ¿Quién recuerda qué es la estadística descriptiva y qué es la estadística inferencial? Si alguien recuerda, pulsa el micrófono y nos habla un poquito de eso. Hola, Sandy. La estadística descriptiva es la que tiene como objetivo resumir la información del contenido. La forma más sencilla de presentar lo posible. Y la inferencial es la que muestra a partir de los cuales intenta extraer conclusiones sobre la población. Entonces, hablemos un poquito como cuál es la diferencia entre esos dos tipos de estadística. Pues la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Recuerdan que en un estudio estadístico hablábamos de muestra y de población. Recuerden que cuando hablábamos de la población, poniéndolo como un ejemplo, íbamos a hacer un estudio sobre los estudiantes de Censa de Caucasia, los censistas de Caucasia. Entonces, todos los estudiantes de Censa, esa sería la población. Pero en ocasiones no podemos hacer el estudio sobre todos los estudiantes porque la labor sería muy grande, no podríamos simplemente. Entonces hacemos el estudio sobre un grupo más pequeño de esos estudiantes de Censa. Cuando escogemos un grupo más pequeño, esa sería una muestra, ¿sí? Todo completo sería la población. Cuando cogemos un grupo más pequeño, eso sería una muestra. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí entre la estadística descriptiva y la inferencial? La diferencia más clara es que la estadística inferencial trabaja solo con muestras. Con muestra. Luego de que cuando trabaja con las muestras, intenta predecir o sacar conclusiones para toda la población, pero solamente trabaja con las muestras. En cambio, que la estadística descriptiva trabaja tanto con muestras como con la población, ¿listo? La población en general. Esa es como la diferencia ahí entre la estadística descriptiva y la inferencial, y también la aclaración de lo que sería la muestra y la población, ¿sí? Vamos a ver un momentico, por aquí nos escribieron al WhatsApp. Alex Márquez dijo buenos días. Bueno, continuamos. Buenos días, Alex. Luego vemos que es una variable. ¿Quién me recuerda que es una variable? Yo. Sí, La variable estadística se refiere a una característica o cualidad de un individuo que está propenso a adquirir diferentes valores. Estos valores se caracterizan por medirse, como por ejemplo en los colores de los ojos, en la edad, en el color de la piel, la estatura. Exacto, esos son como ejemplos de variables en un estudio estadístico, ¿verdad? Entonces, con sus palabras, para usted, ¿qué sería una variable ahí en un estudio estadístico? Sería la manera o sea, la manera de conocer o la manera de prácticamente enumerar o de conocer la cantidad digamos así, de personas que tienen el color de el color de un ojo, o sea, los colores de los ojos, o la cantidad de personas en un límite de edad, o la cantidad
ajá, de tantas personas de tal color o de tal Exacto. estatura. Muy bien. Ahí en esa definición que leyó hay dos palabras claves que son como la característica o cualidad, ¿sí? Que Ajá, adquieren los individuos sobre los cuales se está haciendo el estudio. Entonces, exacto. esa característica o cualidad que tiene cada individuo, esa sería la variable estadística, ¿sí? La que estamos midiendo. Estamos midiendo qué característica o qué cualidad tiene cada uno de esos individuos, ¿sí? Entonces, eso Ok. es lo que podríamos entender y así muy bien como los ejemplos que dijo don Wilfrido, que es como el color de los ojos, los años que tienen, la estatura. Entonces, esas serían características que toman un valor sobre cada individuo. Eh, bueno, luego de eso vimos los tipos de variables. Recuerdan que vimos los tipos de variables, hicimos también una actividad sobre eso. Existen las variables cualitativas y las cuantitativas. ¿Quién me recuerda sobre cada una de estas variables? ¿Cuáles son las variables cualitativas y las cuantitativas? Pueden activar el micrófono y participar. ¿Listo? Yo, profe. Orales, sí. Bueno, como ya se había dicho, son dos tipos de variable, cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa se encarga de la cantidad. Cuando se va a hablar de un número exacto o de una cantidad exacta, como había mencionado el compañero Wilfrido, de personas con X cualidad o algo así. Y la cualitativa se encarga de simplemente diferenciar las cualidades que hay entre ellas. Entre las cualitativas encontramos las ordinales y las nominales. Las cualitativas ordinales mencionan que son aquellas que tienen una relación de orden, que se pueden ordenar, que pueden Bien, ser un ejemplo y es un orden, por decirlo así, de los mejores restaurantes de X zona, por decirlo así, claro. organizarlos en un orden. Y las nominales no tienen ese cierto orden, son las que se pueden ordenar ya, bueno, no se pueden ordenar directamente, ya eso no tiene ningún tipo de preferencia, simplemente es ubicar una característica diferente. Las cuantitativas tienen otras dos, se dividen División. en dos Claro. partes, sí señor, y entre ellas encontramos las variables discretas y las variables, permítame, las variables continuas. Las variables discretas son aquellas que toman un valor numérico exacto. Exacto. Por ejemplo, cuando, Ya ejemplo se de me las olvidó. discretas, Alex, A ver, de las discretas, ajá, una que toma, así como lo dijo usted, una que toma un valor numérico exacto. se me acaba de olvidar que dejé el cuerno en la casa, profe. Ah, bueno. Si estamos hablando de eso, que toma un valor numérico exacto, serían como cuando medimos la edad de las personas en años. Todos tienen exactamente algunos años, 22, 23, 25, 10, 50, 30, ¿sí? Tenemos un valor exacto. Sí, Esa señor. es esa pregunta, ¿esa es una qué? Una variable cuantitativa porque es de cantidad y es discreta. Las discretas Eso, toman la un valor discreta, discreta. numérico exacto, ¿listo? Bueno, seguimos Sí, con señor. Ale. Entonces están claras las que son cuantitativas discretas también. Ahora, las Profe, una cuantitativas, preguntita. Las cuantitativas son las que tienen, las que no importa la cantidad de números. O sea, me refiero como puede ser 60, 70, 35. O sea, esas son las cuantitativas. esas son cuantitativas discretas, las que toman un número exacto, ¿listo? Un número exacto. Cuantitativas discretas. Cuantitativas significan que los valores que toman son numéricos, de cantidad, una cantidad numérica. Alex ahorita explicó cuáles eran las Mm, cualitativas, ahora estamos hablando de las cuantitativas. Cuantitativas, sí, Cuantitativas señor. discretas, sí. Esto es lo que vimos en la primera clase. Cuantitativas discretas Sí. son las que toman un valor numérico exacto.
Estamos recordando Listo. toda la primera clase, ¿listo? Ahora, las Continúo. cuantitativas continuas, sí, continuales. Bueno, las cuantitativas continuas son aquellas que toman valores en forma de intervalos, que no tienen ese número exacto que tienen las discretas, sino que siempre van en un valor. Por ejemplo, cuando se nos está hablando de cierta cantidad de personas ahora en el tema del COVID, por decirlo así, que es lo más visto últimamente, La cuando se va a embarraste, hablar Jal. no es solo por tomarlo de ejemplo. Siempre se habla, no se dice un número exacto de la cantidad de personas que tienen mala enfermedad, sino que se da un intervalo. Personas entre 20 y 40 años, esas son los intervalos, esas son las cuantitativas continuas, perdón. Exacto, cuando partimos en intervalos, los valores que puede tomar la variable, si decimos entre 0 y 10 años, entre 10 y 20 años, entre 20 y 30, ya sean cuales sean los intervalos, y ahí es donde toman los valores. Pongamos que vamos a partir en intervalos de a 3 años a los estudiantes de estadística. Entonces decimos, ¿cuántos estudiantes tienen de 15 a 18 años? De 18 a 21, de 21 a 24. Entonces, los años que tienen los estudiantes es un número exacto, sí, pero la variable los está midiendo por intervalos. Entonces, cuando la variable los mide por intervalos, decimos que esa es una variable cuantitativa continua. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya recordamos como que todo eso fueron los tipos de variables. La, la estadística como ciencia también vimos y hicimos una actividad. Entonces esa es toda la parte teórica, como un recorderis de todo eso que hicimos en la primera clase. Entonces ahora nos vamos a hacer una actividad o a conocer un ejemplo de lo que es un estudio estadístico, ¿sí? Si se nos agota el tiempo, enseguida los que están conectados, los que me están escuchando bien, se cuelga la llamada, enseguida yo abro otra videollamada y le dan al mismo link que acabé de mandar ahorita, ¿sí? Hacen lo mismo y ya parece que ya todos saben activar el micrófono, ya a todos les aparece el micrófono acá. Entonces, por eso también esta primera parte la hice como de recorderis, para que todos estemos bien activados aquí en el chat. Entonces, vamos a ver lo que es un ejemplo de un estudio estadístico y vamos a encontrar o a construir lo que es una tabla de frecuencia, donde vamos a ver diferentes frecuencias y vamos a ver qué significa cada una de ellas, o más bien vamos a ver cómo se calcula cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, permítame por aquí. Profe, una preguntita. ¿Eso lo podemos escribir o nada más lo escuchamos? Sí, ¿quién me preguntó? Mirla. Sí, señor. No le entendí la pregunta, doña Mirla. Lo que usted va a explicar, lo escribimos. Claro, si quieren, cada quien va tomando sus notitas en su casa. Una nota. Igualmente, va tomando sus notas, va escribiendo todo. Igualmente, yo les dije que iba a ir dejando grabados los videos y pues cada quien va tomando las notas como quiere. Igualmente, yo dejo grabados los videos y luego se los envío, ¿listo? Sí, señor. Profe, una Diga, preguntita. sí, diga. ¿Dónde se ha dado cuenta usted cuánto tiempo va? No sé, No pero él tiene me límite de avisa. tiempo. Sí, quedan 40 minutos. 40 minutos, sí, eso aproximadamente vamos como en 25 y casi. Le hago una sugerencia, ¿por qué no, antes de pasar al siguiente tema, por qué no
no explicamos un poquito acerca de la línea de tiempo que de pronto hay muchas personas que, bueno, yo entendí más o menos, pero hay algunas personas que estamos como, o están fríos en Ah, ese listo. sentido, También, bueno, para que quede en el acá en tiempo el video restante. para todos también. Exacto. La línea de tiempo, muchos me han preguntado que si cuál es la actividad. Bueno, es solo ahí aparece uno, creo que aparece uno, ¿verdad? Y es hacer una línea de tiempo sobre la historia de la estadística. Entonces, es investigar a través de la historia, por eso hay algunos también me preguntaban, a mí me parecen son unas cosas, ¿no? Egipcios y todo eso. Hacer la actividad es como investigar la historia de la estadística, ¿sí? Y entonces ir diciendo en cada año qué se hizo. Hay algunos que son muy creativos, unos los pusieron con unas cajitas, otros con una rayita donde iban poniendo la antes de Cristo, después de Cristo, en tal año, y las cosas más importantes que se dieron en cada año, ¿listo? No sé si queda claro con el video. No, sí, perfecto. O sea, era para que simplemente colocara el apunte allí y ya, Ah, en el listo, video, bueno. pues. Entonces, en cada año y que vayan en orden, pues. En el año tal se descubrió tal cosa o se hizo tal cosa con estadística. Los Eh, egipcios en tal año hicieron Dale, busca esto. más luz, Alex. ¿Sí? Lo que pasa es que mi cuarto tiene poca luz, disculpen. Profe, le Sí, iba a dígame. comentar que se puede ver el tiempo de la reunión dentro de la videollamada. Y en este momento nuestro tiempo restante son 9 minutos 18 segundos en este momento. Sí, Entonces, ya, todavía tenemos tiempo. ya. Ya, Pero bueno. ¿y dónde voy? Yo no voy el tiempo. Él me dice cuando quedan 10 minutos y yo miro el reloj y ya. En este momento, hágase de cuenta que estamos casi sobre los 8 minutos. 3, 2, 1, listo. Tenemos 8 minutos. Bueno, listo. Perdón, 8:59. Listo. Entonces, si quieren, dejamos este video hasta aquí para que el otro tema inicie completo, quede en otro. El otro tema va a ser las tablas de frecuencia y vamos a trabajar en el momento con variables cualitativas, ¿sí? Entonces, Variable enseguida, cualitativa. sí, enseguida colgamos esta llamada